Doctor Juan Armando Lafuente, nos da muchísimo gusto que esté con nosotros el día de hoy. Son muchos los temas que ustedes están trabajando para un posible proyecto para el próximo sexenio. Vamos a hablar de varios. Quisiera empezar con el tema de seguridad. ¿Qué están planeando en el tema de seguridad y cómo les gustaría llevarlo a cabo? Gracias, Viviana, Jorge, un gusto estar con ustedes. Ahí lo primero que tenemos que reconocer es que ha habido algunos aspectos en los que hay avance y otros en los que los avances han sido magros, si es que puede haberlos. Hay una ventaja de la doctora Sheinbaum en el tema, y es que es la única de los 3 candidatos que ha tenido una experiencia directa para enfrentarlo, y en la Ciudad de México, como ustedes saben, en muchos aspectos hubo algunos resultados que fueron positivos, que fueron alentadores. ¿Hasta qué grado la Ciudad de México puede ser, digamos, el gran laboratorio que permita encontrar soluciones similares en el resto del país? Bueno, eso está por verse, porque hay diferencias marcadas. Pero algo que les puedo decir es que atender el fondo de las causas, avanzar en un ejercicio de cero impunidad, de cero tolerancia, y tratar de establecer una mejor coordinación entre los diversos ejes que operan y que participan en el tema de seguridad y de impartición de justicia, que van muy de la mano, es fundamental. La doctora ha planteado que tendrá que haber una mayor coordinación entre las policías, la Guardia Nacional y las fiscalías, que siendo independientes, no necesariamente esto quiere decir que no participen cotidianamente en el esfuerzo que tienen que hacer las estructuras de gobierno. Hay experiencia. Incluso con un tema, porque el eslogan que yo creo que funciona muy bien en una campaña de ser el segundo piso de la transformación dice muchas cosas y no dice nada al mismo tiempo cuando quieres aterrizar los temas. Por ejemplo, en el tema de la seguridad, la doctora Sheinbaum, como jefa de gobierno, estableció una política de seguridad adecuada a la Ciudad de México, con todas las características que tiene la ciudad, que no es exactamente igual, no fue igual a la que se estableció en términos federales. En unos días va a haber el debate donde el tema va a ser la seguridad y se va a tener que esos grises implican, desde una óptica federal, implican cambios muy importantes. Y fíjate que esto nos lleva, Jorge, en efecto, a todo el esfuerzo que estamos haciendo en los planteamientos que van configurando el proyecto de gobierno, dónde tiene que haber continuidad y dónde tendrán necesariamente que venir algunos cambios, porque ese es todo el eje del ejercicio político que se está haciendo. Continuidad con cambio, continuidad en principios, continuidad en valores, continuidad en aquello que ha funcionado bien y cambios pues en aquellas cosas que no han dado los resultados óptimos que quisiéramos. Yo creo que en materia de seguridad hubo alguna diferencia notable en la política de la Ciudad de México con otros espacios del territorio nacional. Con resultados también muy diferentes. Y con buenos resultados. Por ejemplo, la política, y diferentes. ¿sí? Y la política de abrazos y no balazos no se aplicó aquí en la Ciudad de México. Bueno, a ver, yo creo que ese es un eslogan, Viviana, que a mí me parece que se ha ahora querido también utilizar un poco en exceso como parte de la campaña, que en fin, las cosas se polarizan. Pero en los diálogos lo que hemos tratado es no entrar en esa polarización y más bien analizar a fondo cuáles son las preocupaciones y cuáles son las posibles soluciones. La verdad es que la experiencia de la Ciudad de México en materia de seguridad fue una experiencia positiva y eso nos debe de dar, por lo menos de entrada, cierta confianza de que quien estará al frente del gobierno ya tuvo esta experiencia, ya tuvo resultados y ahora el gran reto, adaptarlo a una realidad territorial que es muy dispareja. Muy diferente. Muy disímbola. A ver, en relación con eso, hay un tema de debate que a mí me parece a veces vano, que es el tema de la militarización de la seguridad. Vano porque no sea importante, sino porque en última instancia militares, Guardia Nacional, son instrumentos. Son instrumentos, tú como médico sabes mejor que yo de eso, son instrumentos. Puedes tener el mejor equipo médico, si no sabes utilizarlo, si lo utilizas mal, no sirven. En los diálogos, en estos 300 diálogos donde el tema central ha sido la seguridad, ¿qué te dicen?
¿Qué te dicen hasta dónde seguir utilizando fuerzas militares, hasta dónde seguir utilizando Guardia Nacional en el futuro? ¿Qué es lo que dicen después que se vaya a hacer eso? Así, mira, en términos generales, la verdad es que la gente se siente más segura con la Guardia Nacional que sin la Guardia Nacional. Se siente más segura con los militares que sin los militares, sobre todo en aquellas regiones que están permanentemente acosadas. Ahora, eso no quiere decir que se vayan a mantener las cosas tal cual están. Omar García Harfuch, que es el principal asesor en este tema para la campaña de la doctora Sheinbaum, ha sido muy explícito al respecto. Tiene que haber una mucho mejor coordinación entre las fuerzas militares que coadyuvan a la seguridad, los esfuerzos preventivos, el aparato de justicia, que es el que tiene que ayudarnos a mandar las señales claves de que no queden impunes los crímenes, y luego, pues desde luego hay que diferenciar. Cuando esta violencia viene de algo que ustedes han manejado durante muchos años, que es el crimen organizado, de la violencia que no necesariamente forma parte de eso, porque son fenómenos, claro, la expresión final es violencia y estamos hartos de ella, pero las causas y los modos de operación de unos y otros son muy diferentes. Entonces, también pensar que un solo esquema va a ser efectivo para combatir toda la inseguridad que existe en el país es un poco utópico. Y por eso mismo yo creo que el tener la experiencia y haber tenido éxito y algunos fracasos también te da una enorme ventaja. El problema se reconoce, se están trabajando diversas alternativas, algunas tendrán que ser resultado de lo que ya funcionó aquí y algunas también tendrán que innovarse y habrá que sobre todo mejorar primero la prevención, ¿no? Hablando del modelo médico que a mí me ha servido mucho en mi vida profesional, tratar de prevenir y para eso hay que llegar a las causas y tienen que reforzarse los programas sociales que en este gobierno ahora se convirtieron en derechos. Y creo que es una de las grandes contribuciones de la cuarta transformación a la vida social del país, porque programas sociales ha habido siempre, pero ahora son derechos. Y eso quiere decir que ya no están de manera discrecional a la voluntad del gobierno en turno. Yo creo que esto nos da una enorme seguridad, tenemos que seguir avanzando, ahí está el germen de la prevención, tenemos que trabajar más a fondo con los jóvenes. Una prioridad de la doctora Sheinbaum ha sido en el esquema educativo el nivel bachillerato, la preparatoria, donde en este momento todavía por diversas razones hay por lo menos 1,5 millones de jóvenes que no están en el sistema educativo. Necesitamos reforzar este espacio que se nos ha quedado un poco La cifra es mucho más olvidado. grande, ¿no? Porque una cosa es que 1,5 millones no estén matriculados y la cantidad de estudiantes que dejaron de asistir a la escuela, sobre todo después de la pandemia, es enorme. Pero fíjate que, bueno, puede que haya un subregistro. Yo me refiero al grupo de jóvenes que deberían estar en la preparatoria, ese grupo de edad específicamente. Si abres un poco el espectro de edad, por supuesto que son más, y todavía tenemos estragos de la pandemia, tienes toda la razón. Pero además de todo, ahí teniendo a los chavos estudiando, también los alejas de alguna manera del crimen organizado. Esa es la clave. Y en esa edad, en la edad del bachillerato, fíjate, tienes el gran problema de las adicciones, el gran problema de las crisis emocionales, el gran problema en muchos hogares de tener que decidir entre salir a ganar algo de dinero para contribuir al sustento o estudiar. Y por eso estos programas sociales de jóvenes construyendo el futuro, los compromisos que ha hecho la doctora Sheinbaum de reforzar las becas, de abrir espacios educativos, es parte de la solución preventiva de la violencia y de la inseguridad. Entonces, la cadena para ver el problema y entenderlo cabalmente es los orígenes, la prevención, los mecanismos de operación y los instrumentos del Estado para combatirlos y luego la impartición de justicia. Un tema que yo creo que ha mostrado matices diferentes también la doctora Sheinbaum de la actual administración es el tema energético. Ahora que estamos en época de apagones y de estas cosas, es un tema central, porque sin energía el desarrollo del país queda cojo. Ya presentó
la doctora Sheinbaum los lineamientos generales de su política energética. Acelerar la transición energética, movernos mucho más rápidamente hacia energías renovables en sus diversas modalidades y mantener la rectoría del Estado. Pero eso choca un poco con la administración actual, ¿no? Bueno, otra vez, a ver, hay continuidad y hay cambios. Hay continuidad en que se mantiene la rectoría, pero hay cambios en los cómo, que así tiene que ser, porque una transformación que va a ir al segundo piso, que va a ir a la siguiente etapa, si no introduce innovaciones deja de ser transformadora. O sea, de entrada tiene que haber innovaciones. En energía es una muestra muy clara. En generación de energía, la doctora ha sido clarísima. 54% del Estado y 46% inversión privada. Ahí hay espacio para grandes inversiones que pueden hacerse, que deben hacerse, con una gran claridad y con la rectoría del Estado mexicano. ¿Cómo va a ser la relación entre México y Estados Unidos, sobre todo en los temas energéticos? A ver, vamos a estar preparados, nos estamos preparando para los dos posibles escenarios que vamos a tener en los Estados Unidos: la reelección del presidente Biden o el regreso del expresidente Trump. Hay diferencias no solo en el tema energético, sino en realidad en todos los temas del Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Y bueno, tenemos que esperar el resultado de esa elección, pero sí les puedo decir que estamos trabajando en los dos escenarios, identificando claramente cuáles son algunas de esas diferencias, y lo que queremos es, tenemos la posibilidad de ir avanzando independientemente de quién resulte ganadora. Y México tiene que estar preparado. Somos el principal socio comercial de los Estados Unidos, somos aliados estratégicos de los Estados Unidos. No nos quepa la menor duda, nuestra vocación fundamental está en el Tratado de América del Norte. Constituimos el bloque económico más dinámico y uno de los más poderosos del planeta. Esto no quiere decir que nos vamos a cerrar a otras economías con las cuales tenemos que ser particularmente cuidadosos, con las economías asiáticas, y también renovar y revitalizar nuestra relación con Europa y con nuestra propia región, América Latina y el Caribe. Pero la prioridad será, desde luego, el mercado norteamericano. Y en ese sentido, más allá de que gane Biden o Trump la próxima elección, que son diferentes y habrá relación diferente, ese me imagino que es el tema que no se discute. Somos América del Norte, en ese sentido somos América del Norte, somos nuestra ubicación geopolítica, para usar términos de Kissinger, está en América del Norte. Así es, fíjate que el otro día un periódico internacional me preguntaba si consideraríamos unirnos a los BRICS, y mi respuesta fue: ¿pero para qué? Si nosotros ya tenemos aquí este gran soporte, que además ha sido muy benéfico para los tres países. Ahora viene la revisión en 2026. Esperemos que sea una revisión tersa. Ya estamos trabajando también aquí con el sector privado, muy de la mano con ellos, porque el sector privado juega un papel muy importante en la revisión del tratado. Que vienen temas dificilísimos con el tratado, por ejemplo, el tema del aluminio, el tema de la relación de México con las economías asiáticas, sobre todo la China. No está fácil. No, a ver, Viviana, la ecuación del gobierno mexicano en los próximos años en relación al Tratado México, Estados Unidos, Canadá, es de enorme complejidad. Nosotros no podemos quedar atrapados en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Necesitamos tener la capacidad y la habilidad suficiente para poder seguir fortaleciendo nuestro mercado natural, geopolítico, y no cerrarnos a la interacción con otras economías, incluida la China. No está fácil. Tampoco está fácil el tema migratorio. Tampoco está fácil el control de armas y de drogas. A ver, la agenda internacional pues tiene una enorme complejidad, porque el contexto mundial en el que estamos inmersos es una enorme complejidad. Yo lo pude constatar recientemente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Es decir, no hay temas sencillos, y no hay que hacer tampoco
promesas que generen expectativas que estén fuera de la realidad. El tema migratorio va a seguir, la relación con los Estados Unidos va a ser una que va necesariamente a transitar por tensiones y espero que también buenos acercamientos. Hay que generar propuestas novedosas y hay que partir de un principio, que México tiene una enorme capacidad para jugar en el contexto internacional como lo que somos, reconociendo también lo que no somos. No tenemos pactos militares, no somos una potencia económica, pero nuestra economía es suficientemente importante ya como para haberse colocado a la cabeza de las interacciones comerciales de los Estados Unidos. Y México es un país que sabe construir puentes, y nuestros principios constitucionales de política exterior bien entendidos nos dan una buena capacidad. Así que vamos a estar listos para transitar por esos hilos delgados. Hablando de la construcción de puentes, una de las consecuencias, deseadas o indeseadas, no importa, de esta administración ha sido la polarización, una polarización radical, creo yo, del país. El país está muy dividido. Y están muy divididos incluso los poderes, ¿no? El poder ejecutivo con el poder judicial, dentro del poder legislativo. La última legislatura fue muy poco productiva precisamente por el enfrentamiento interno. Parte de tu labor, doctor, ha sido reunirte con todo el mundo. ¿Se pueden construir esos puentes internos? Porque está muy bien construir puentes externos, pero ¿se pueden construir puentes internos también para que el país sea? No podemos tener una década más de polarización política. A ver, Jorge, algo que me ha dejado estos más de 300 diálogos como lección es que sí se puede. En medio de una campaña política que naturalmente tiende a polarizar y de todo lo que estamos viviendo, pues hemos podido seguir dialogando con muchos grupos y hemos construido espacios respetuosos de convivencia donde tenemos puntos de vista muy diferentes, pero nos hemos podido escuchar e inclusive hemos podido modificar muchas de nuestras perspectivas con base en esos diálogos y en esas visiones que no estaban necesariamente contempladas desde un principio. Entonces, sí se puede, será otro reto que no hay que minimizar, pero yo creo que estos diálogos nos han mostrado que el camino existe y es cosa de tener la voluntad de transitarlos. Y en una democracia, pues el planteamiento es muy claro, los anglosajones lo tienen muy bien definido. Una democracia es aquella en la que mandan las mayorías, pero las minorías tienen derechos. Bueno, se tiene que gobernar para todos. Y entonces, pues claro, necesitamos, porque creo que vamos a ganar, creo que tendremos mayoría, pero por supuesto vamos a respetar los derechos de las minorías. ¿Tú cómo percibes, en el caso de que la doctora Sheinbaum llegue a la presidencia, se atendrá mucho más a los acuerdos programáticos que se establezcan? A ver, yo creo que va a haber dos grandes líneas estratégicas en el gobierno de la doctora Sheinbaum, que es lo que ella ha planteado reiteradamente. Primero, tenemos que avanzar en la consolidación de la transformación de la vida pública del país y para ello necesitamos continuidad con cambios. Y segundo, el gran objetivo final es alcanzar un mayor nivel de bienestar para todos y eso implica compartirlo. Creo que si esos dos grandes ejes se cumplen y tratamos de llevarlos a la práctica con proyectos específicos, habrá en los próximos años un espacio para todos los que tengan una verdad que defender, una razón que esgrimir, en un ambiente respetuoso en donde, insisto, las mayorías pues serán las mayorías y van a hacer valerlo y las minorías tendrán sus derechos a los que son irrenunciables, por cierto, y habrá que respetarlos. En política a veces se proponen cosas, muchas se cumplen, otras no se pueden cumplir. Yo espero que las que hemos platicado el día de hoy con ustedes puedan cumplirse. Por eso estoy aquí, con convicción y con un genuino, de verdad, con un genuino espíritu de servicio, porque creo que en este momento y sobre todo en los próximos años, México requiere que todos pongamos de nuestra parte.
Doctor Juan Ramón de la Fuente, muchísimas gracias por la Gracias, Viviana. confianza, muchísimas gracias por Muchísimas recibirnos aquí en su gracias. oficina y muchas gracias por esta entrevista. Es un gusto como siempre. Muchas gracias.